Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la farándula turca para desgranar una trama que, de ser cierta, podría ser el drama de la década. El título de nuestro vídeo de hoy es contundente y nos deja pensando: Hande huye a tierras lejanas. ¿Será su pasado con Kerem su perdición? Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encantan las historias llenas de misterio y potencial drama, prepárate, porque vamos a analizar todas las aristas de esta intrigante posibilidad. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros análisis y novedades del mundo del entretenimiento. Estamos construyendo una comunidad increíble y nos encantaría que fueras parte de ella. Ahora, vamos a poner las cartas sobre la mesa. La premisa es sencilla pero explosiva. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, aparentemente estaría huyendo a tierras lejanas. Y la gran pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué? ¿Qué la impulsa a tomar una decisión tan drástica? Y la respuesta, o al menos la hipótesis que vamos a explorar, apunta directamente a su pasado, específicamente a su relación con el también actor Kerem Bürsin. Podría ser que los ecos de su pasada relación, quizás un capítulo no del todo cerrado o con implicaciones aún latentes, sean precisamente la causa de esta supuesta huida. Esto es lo que vamos a desentrañar. Para empezar, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Durante un tiempo fueron la pareja dorada, compartiendo momentos de su vida personal en redes sociales, y su público los apoyaba incondicionalmente. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron y anunciaron su separación. Si bien la ruptura fue un golpe para muchos seguidores, ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales. Pero aquí es donde entra la especulación. Los rumores de que Hande está huyendo a tierras lejanas no surgen de la nada. Siempre hay fuentes anónimas o interpretaciones de ciertos movimientos en redes sociales que alimentan este tipo de narrativas. Podría ser que esta huida sea simplemente una mudanza temporal por motivos laborales, como filmar un proyecto internacional o tomarse un merecido descanso lejos de los focos. Es totalmente plausible. Sin embargo, la connotación de huida sugiere algo más profundo, algo que la obliga a alejarse, a buscar un refugio. Y es aquí donde el pasado con Kerem Bürsin entra en juego como el posible motor de esta situación. ¿Cómo podría su relación pasada ser una perdición? Una posibilidad es que existan asuntos pendientes, malentendidos o incluso conflictos no resueltos entre ellos. A veces las rupturas, por muy amistosas que parezcan en la superficie, pueden dejar heridas o complicaciones que resurgen con el tiempo. Quizás haya algún tipo de controversia legal, un acuerdo de confidencialidad que se esté rompiendo, o simplemente una dinámica de acoso o presión por parte de algún lado que la esté llevando a buscar un respiro. Otra interpretación podría ser que la presión de los fans, o la constante comparación de sus vidas actuales con la etapa en la que estaban juntos, esté afectando a Hande de manera significativa. Los seguidores a menudo idealizan las relaciones pasadas y pueden ser muy vocales y demandantes, esperando que las parejas se reconcilien o criticando sus nuevas parejas o vidas. Si Hande siente que no puede escapar de esta sombra, esta huida podría ser un intento desesperado por recuperar su paz y construir un futuro lejos de las expectativas y juicios constantes. Consideremos también la posibilidad de que haya habido algún tipo de acuerdo o pacto entre ellos tras la ruptura. A veces las celebridades acuerdan mantener un perfil bajo o evitar ciertos temas para proteger sus carreras o su privacidad. Si Hande se ve obligada a tomar una acción drástica como esta, podría indicar que algo relacionado con Kerem o con los eventos que rodearon su relación se ha vuelto insostenible en su entorno actual. Además, no podemos descartar la influencia de los medios de comunicación y el mundo del entretenimiento en sí. A veces, una noticia negativa o un rumor persistente puede llevar a una persona a querer distanciarse hasta que la situación se enfríe. Si hay alguna controversia, real o percibida, que involucre a Kerem y que pueda salpicar a Hande, ella podría estar optando por un exilio estratégico para evitar ser arrastrada por un torbellino mediático. Por otro lado, la idea de tierras lejanas también.
Abre un abanico de posibilidades. Podría ser que esté yendo a un lugar donde Kerem no tenga presencia, donde sus caminos sean completamente opuestos. O quizás está buscando un lugar donde pueda trabajar en un proyecto que la aleje por completo de su imagen pública actual, explorando nuevos horizontes artísticos sin la sombra de su pasado romántico. Es importante recordar que todo esto, por ahora, son especulaciones y teorías basadas en el intrigante título. No tenemos confirmación oficial de ninguna de estas circunstancias. Sin embargo, es precisamente esa ambigüedad la que hace que el tema sea tan interesante para analizar. La vida de las celebridades está a menudo rodeada de misterio, y los rumores, aunque a veces dañinos, nos dan una ventana a las complejidades de sus vidas, tanto públicas como privadas. Si analizamos el título desde una perspectiva más dramática, como la de una serie o una película, la idea de que su pasado con Kerem sea su perdición suena como el gancho perfecto. Imaginen, de escapando de un secreto, de una deuda, de un arrepentimiento que tiene sus raíces en su tiempo con Kerem. Quizás algo que él hizo o algo que ellos hicieron juntos, la está persiguiendo. O tal vez es la ausencia de Kerem, el vacío que dejó su relación, lo que la impulsa a buscar desesperadamente algo nuevo, algo que la libere de ese recuerdo. En el mundo del espectáculo turco, donde las relaciones y las rupturas a menudo se convierten en temas de conversación nacional, una historia de este calibre tiene el potencial de ser tremendamente cautivadora. La figura de Hande Erçel es ya una superestrella, y cualquier indicio de drama en su vida personal atrae la atención inmediata. Si este drama estuviera intrínsecamente ligado a Kerem Bürsin, la conexión se vuelve aún más potente, apelando a la nostalgia de quienes amaron su química y ahora se encuentran con una narrativa de huida y perdición. Pero también debemos ser conscientes de que a veces, las huidas son simplemente nuevas oportunidades. Quizás Hande esté embarcándose en una aventura emocionante en otro país, un proyecto que la desafíe y la haga crecer como artista. Y si los rumores sobre su pasado con Kerem surgen, podrían ser simplemente un intento de algunos medios por añadir morbo a una historia perfectamente válida de avance profesional. La perdición podría ser, irónicamente, la oportunidad de reinventarse y demostrar que es mucho más que su relación pasada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La frase Hande huye a tierras lejanas. ¿Será su pasado con Kerem su perdición? Nos plantea una pregunta abierta, invitándonos a llenar los espacios en blanco con nuestras propias interpretaciones. Podría ser un drama personal profundo, una estrategia de relaciones públicas, o simplemente el curso natural de una vida pública bajo constante escrutinio. Lo que sí es seguro es que la figura de Hande Erçel, y su conexión con Kerem Bürsin, sigue generando un enorme interés. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Hande Erçel esté emprendiendo un viaje lejos de su entorno habitual, y cómo su pasado con Kerem Bürsin podría ser la fuerza impulsora detrás de esta decisión. Hemos considerado varias hipótesis, desde asuntos no resueltos y presiones mediáticas hasta la búsqueda de nuevas oportunidades y la necesidad de escapar de las expectativas de los fans. La verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio, o incluso en una explicación completamente diferente. Lo que este título nos enseña es la poderosa influencia que las relaciones pasadas, y la forma en que las maneja una figura pública, pueden tener en su presente y futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este contenido tan interesante y entretenido como yo lo he encontrado al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Hande realmente está huyendo? Y si es así, ¿de qué podría estar huyendo? ¿Cómo creen que su pasado con Kerem podría estar influyendo en esta situación? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.